Bendiciones a todos y feliz Día de las Madres. El sermón de hoy se titula Sueños para perseverar. Cuando nosotros aprendemos a manejar, usualmente nos enfocamos en los pedales o en cómo usar el timón. Pero una parte clave es de mantener la vista puesta hacia donde uno quiere ir. Al principio, cuando estaba aprendiendo a manejar, mantenía los ojos puestos ahí enfrente de la parte de enfrente del carro. Pero cuando hacía eso, el carro se desviaba de lado a lado. Entonces, cuando me enseñaron cómo arreglar ese problema, me dijeron que pusiera la vista más allá, hacia el destino que quería ir. Y muchos de nosotros vamos por la vida sin tener rumbo, yendo un día a la vez, pero sin dirección. Así como que si solo tenemos la vista puesta en lo inmediato. Pero otros quizás van por un camino incorrecto y no están siguiendo el llamado de Dios que ya ha puesto en su corazón. Otra gente quizás ya van por el camino que Dios les ha puesto en el corazón, pero se ven distraídos, así como nosotros con los celulares cuando manejamos. Pero se ven distraídos por otros problemas y no están poniendo atención en el camino que Dios les ha dado. Pero hermanos, Dios pone sueños y llamados dentro de nosotros que nos impulsan a perseverar. Y el día de hoy estaremos viendo cómo la narrativa de Nehemías nos demuestra principios de cómo estos sueños divinos nos impulsan a perseverar. El primer principio es de reconocer el sueño que Dios nos ha dado. Ya para el tiempo de la historia de Nehemías, el pueblo de Israel estaba desterrado. El imperio babilónico había destruido Jerusalén, había exiliado a todo el pueblo de Israel. Y pasaron años, reinos cayeron, reinos se elevaron, y ya para este entonces el imperio persa había tomado poder. Y el rey Ciro de Persia decretó el regreso de los israelitas. Y 2 viajes ya habían vuelto a la tierra, ya de vuelta al hogar. Pero Nehemías todavía seguía en la ciudad capital de Persia. Y él servía como un copero del rey. Y mientras estaba en esa posición de honor, su hermano, que había ido en uno de los regresos previos a Jerusalén, él regresó y le contó la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Y ahí leemos en Nehemías 1, versículos 2 al 4. Y dice: Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Si no, Dios da sueños y deseos a la gente. Como por ejemplo con Moisés. Dios le puso el deseo de liberar al pueblo de Israel. Al principio no lo hizo bien. Se fue por el camino incorrecto y mató a un egipcio tratando de hacer eso. Pero fue después que Dios lo transformó, lo formó para poder cumplir ese sueño que Dios le había puesto en él. También otro ejemplo está Bezaleel, el artista, que Dios puso el Espíritu de Dios dentro de él para formar objetos de arte para decorar el tabernáculo. Y Ruth, Dios le puso el deseo de ayudar a su suegra, para ayudarla, para acompañarla, para dejar a su pueblo, a dejar lo que ella conocía, para mantenerse fiel a su nueva familia. Y una persona que todos conocemos, es Pablo, que recibió el sueño de ser el apóstol a los gentiles. Cada uno de ellos recibió un sueño de parte de Dios. Y estos eran sueños, eran un deseo ardiente. No era necesariamente un mandato.
especialmente con Nehemías. Como vimos aquí, Nehemías sintió ese ardor dentro de él y eso fue lo que lo motivó. Ahora, cuando se trata de nosotros, tenemos que identificar ese sueño que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. Usualmente, todos nosotros sabemos que uno hace lo que uno quiere hacer. Ya sea de qué tan motivado está para ir a correr, para hacer una tarea. Todos hacemos lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos todo lleno, todo el calendario lleno de cosas, pero de repente ganamos un sorteo que podemos ir al mundial de fútbol. Nada, cancelamos todo y nos vamos. Si no importa qué puede estorbar, si nosotros creemos que algo es suficientemente importante, nosotros movemos montañas para poder cumplirlo. Tuve un jefe anteriormente que una vez me preguntó, así para ver qué era el sueño que tenía. Me preguntó si no importara el dinero, ni el tiempo, ni los recursos, ¿qué te gustaría hacer? Es una pregunta muy difícil, especialmente si crecimos en ambientes donde los deseos de uno no importaban, ya sea en un hogar quebrado, que no había espacio para los deseos de uno de los hijos, o quizás después de eso nos volvimos cristianos y escuchamos esas prédicas buenas de amar al prójimo, de poner los intereses de los demás antes de uno. Pero ya que cargamos esos dolores de la infancia, esos dolores de cómo vemos el mundo, entonces distorsionamos lo que Dios está tratando de decirnos. Porque no es un pecado desear algo profundamente. Nos equivocamos bastante en eso. Usualmente creemos que es un pecado. Pero no. Dios pone deseos dentro de la gente. Dios pone llamados dentro de la gente. Entonces le pregunto a usted, ¿qué es lo más importante para usted? Si no importara el dinero, ni el tiempo, ni los recursos, ¿qué le gustaría hacer? Y ahora, ¿refleja su vida eso? ¿Refleja su vida que está poniendo ese deseo en una posición primordial? Por ejemplo, si su valor es la familia, si su deseo es quebrar maldiciones generacionales, su vida refleja eso. Está proveyendo el tiempo para ayudar a sus hijos, para crecer de una manera diferente a la manera que creció usted. Está llenándose de información, de ejemplos buenos, para que usted pueda imitarlos y trazar un nuevo curso. Sí, y es especialmente importante tener discernimiento acerca de estas cosas. Tener discernimiento para ver si los deseos de uno son de Dios. Porque muchas veces lo que valoramos y lo que creemos es importante, en verdad no lo es. Es algo difícil, pero algo clave. Porque los fariseos, ellos creían que era más importante filtrar el vino para que mosquitos no aparecieran adentro, que eran animales ceremonialmente impuros. Pero Jesús les dijo que no, ellos están ignorando lo más importante, que era el amor, la misericordia, la justicia. Y en vez de eso se están enfocando en un mosquito. No, por eso es importante discernir si los deseos que tiene uno, el llamado que siente que Dios ha puesto dentro de uno, si esos son de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? En oración. Nehemías escuchó las noticias y empezó a llorar. Sintió ese dolor, pero luego oró, ayunó y empezó a buscar, a ver qué era lo que Dios quería que él hiciera. También hay que ver si los sueños de nosotros van de acuerdo a las Escrituras y el Evangelio. Porque si sentimos que Dios nos manda a empezar una nueva religión que
no, él me puso el deseo de que yo fuera el siguiente Mesías. No, ahí no, porque el evangelio está claro que no. O si, no, Dios me dijo que dejara a mi esposa por otra mujer y que me fuera a las misiones con ella. Eso tampoco, porque las escrituras son claras en que hay que poner la familia que Dios nos ha bendecido. Hay que poner esa familia en primer lugar. Y ahora, llegamos al segundo principio de la narrativa de Nehemías, que es que debemos de compartir el sueño con la familia de Dios. Nehemías va desde el palacio en la capital hacia Jerusalén. Y él llega a Jerusalén y empieza a ver las ruinas de las paredes y ve cuánto trabajo hay que hacer. Pero sigue con ese ardor dentro de él, ese mover del espíritu. Y él se acerca al pueblo de Israel. Vemos en Nehemías 2, versículo 17 al 18. Dice, aquí Nehemías hablándole a los líderes. Dice, ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos a fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Si Dios nos ha bendecido con una comunidad, no estamos solos. No estamos solos en este mundo. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo, ahí en nuestras iglesias, con personas que conocemos. Y es importante compartir estos sueños que Dios ha puesto en nosotros, en primer lugar, porque nos ayuda con el discernimiento. Dios habla a través de personas. El Espíritu Santo usa personas para hablar a través de ellos. Por eso debemos de buscar la guía de cristianos maduros. Y así podemos recibir sus consejos en oración. Y otro beneficio de buscar, de compartir el sueño con la familia de Dios, es que quizás otros comparten este mismo sueño. Los judíos en Jerusalén se animaron cuando escucharon el sueño de Nehemías. Ellos también tenían ese mismo sueño. Y también Nehemías no podía construir el muro él mismo. Ahí se tardaría años y quizás lo hubiera hecho. Pero cuando compartió ese sueño, todo el pueblo se unió y pudieron completarlo. Por ahí llegaremos a eso después. Sí, no. Pero otra razón por qué es bueno compartir es porque quizás la gente quiere ayudar. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar la ayuda de otros. Antes de que Nehemías se fue de Persia, el rey le preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? Nosotros neciamente podamos pensar que rechazar oportunidades y regalos es humildad. No se preocupe, no necesito eso. Pero Dios provee bendiciones y recursos para que podamos alcanzar los sueños que Él puso en nosotros. Si mi madre, ya que el Día de la Madre, un buen ejemplo, pero mi madre una vez tuvo un sueño de ayudar a una comunidad pobre que existía en el pueblo donde crecimos en Honduras. Y era un barrio donde no había aguas negras, las calles todavía eran de tierra y los niños pasaban solos durante la mayor parte del día. Entonces mi mamá tenía ese ardor por ayudar a esos niños, especialmente en la manera escolar. Entonces ella oró y empezó a buscar a otra gente, a preguntar, a ver qué pensaba la gente. Y Dios proveyó a personas que tenían esa misma visión, ese mismo sueño. Y habían maestras que empezaron a voluntariar su tiempo para ayudar a estos niños en tutorías después de clases. Luego llegó una ONG y ofreció ayuda. Ofreció maneras de ayudar, ya sea en comida, ya sea en recursos. Y sabiamente
el grupo que se había formado aceptó esa ayuda. Y al pasar el tiempo, esa organización creció. Las tutorías crecieron y aceptaron más niños. Y se volvió más oficial. Y ya mi madre pudo soltar ese ministerio para que fuera bajo la sombría, bajo la cobertura de esta ONG. Y ya puede funcionar libremente. Entonces ahí podemos ver cómo estos sueños, al compartirlos, podemos ver cómo si ese sueño es en realidad de parte de Dios, y también podemos ver si hay otras personas con ese mismo sueño. Además, en la historia de Nehemías, vemos otro principio, que es reconocer la batalla espiritual. Nehemías no solo llegó y empezó a construir y ya nada más pasó. No, Nehemías pasó por muchos retos en su lucha por cumplir el sueño de restaurar las murallas. En Nehemías 4:16 nos cuenta que sino ellos llegaron a tal punto que tenían que cargar un ladrillo en una mano y una espada en la otra. Estaban trabajando en la obra, pero también sabían que se iban a enfrentar con enemigos. A tal punto que ni se bañaban. Ahí en Nehemías, en el versículo 23, dice: durante este tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Era tan duro la situación en que estaban. Los enemigos planeaban, tramaban en contra de ellos y los querían distraer de cumplir el sueño que Dios les había puesto. Sí, muchos de ellos eran de los oponentes, incluían gobernadores de la región donde estaban. También habían líderes paganos y aún personas judías que vivían ahí en Jerusalén. Sí, no, estuvo muy duro para ellos. Sí, y para nosotros va a haber oposición si buscamos cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Sí, va a haber oposición. Por ejemplo, si aplicamos a trabajos, van a haber momentos donde nos rechazan. Quizás en otros momentos ocurre un error y lo despiden a uno. O quizás aplicamos a universidades y fallan las primeras. O no tenemos suficiente dinero o habilidades para cumplir un cierto sueño, un llamado que Dios ha puesto en nosotros. O quizás hay conflicto familiar y eso obstruye o pone oposición en el sueño de tener una familia para Dios. Si el enemigo quiere distraernos de este llamado y quitarnos los ánimos. Pero la batalla no es contra sangre ni carne, sino es contra las potestades espirituales. Es una batalla espiritual. Sí, por eso nosotros, en una mano, tenemos que trabajar para lograr el sueño de Dios que Él puso en nosotros. Y en la otra mano debemos de pelear en rodillas la buena batalla de la fe en contra del enemigo. Vale la pena luchar por ese sueño y el llamado que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y nos vamos a enfrentar a esa batalla espiritual. Pero es por la gracia y el poder de Dios que podemos llegar a la meta. Ahora, finalmente, hay que perseverar hasta alcanzar la meta. Sí, van a haber momentos difíciles, pero después de tanto, Nehemías lo logró. Nehemías 6, 15 al 16. Dice: así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Ahí se siente un suspiro, un aliento de aire fresco. Sino porque es fácil darse por vencido en medio de las dificultades. Pero vale la pena luchar hasta el final. Pero en medio de todo esto, hay que recordar que Nehemías funciona más como una sombra de Jesús. Es una imagen del restaurador perfecto que iba a venir después. Sino Jesús
tuvo un sueño, el llamado de restaurar a la humanidad, de salvarla. Y él perseveró a través de insultos, de torturas y hasta la muerte en la cruz para alcanzar la meta de traer salvación y restauración a la humanidad. Señor, Dios pone sueños y llamados dentro de nosotros que nos impulsan a perseverar. ¿Qué sueño ha puesto Dios dentro de usted? ¿Cuál es el llamado de Dios en su vida? No podemos llegar a un destino si no sabemos dónde queremos ir. Si no mantenemos los ojos fijos para donde queremos ir, entonces será fácil desviarnos, distraernos y hasta ni siquiera arrancar. No, hermanos, identifiquemos esa visión que Dios ha puesto dentro de nosotros y aferrámonos a Él. Comparta esa visión y discierna la dirección de Dios en su vida. Y pelee la batalla espiritual que viene conectada al llamado de Dios hasta que llegue a la meta. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has llenado de estos sueños, de estos llamados a cada uno de nosotros. Tú pusiste esa chispa dentro de nosotros. Señor, danos el discernimiento para entender cuál es ese llamado que tú has puesto dentro de nosotros. Señor, ayúdanos para compartir estos sueños con los demás. Danos la humildad para buscar, para escuchar los consejos de otros. Señor, también ayúdanos a recibir la ayuda de los demás para cumplir estos sueños que tú nos has dado. Y Señor, trae a personas que comparten estos sueños. Y ayúdanos a nosotros a compartir con los sueños de los demás también. Señor, danos la perseverancia de aferrarnos a estos sueños, aferrarnos a ti, Señor, para perseverar a través de todo conflicto, de toda oposición del enemigo. Señor, que en todo esto podamos darte gloria y honra, porque tú nos has traído hasta este lugar. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén.